Hola, hoy vamos a ver cómo pasar una o varias imágenes a un archivo de PDF. Lo vamos a ver a través del celular o con la computadora. Primero con el celular. Vamos a ir a Play Store de nuestro celular, cliqueamos ahí, vamos acá arriba en buscar y escribimos Microsoft Office Lens, así como aparece en la imagen. Es una aplicación gratuita y segura, no van a tener problema. Cliqueamos ahí, ahí ponemos instalar. Yo lo voy a adelantar para ganar tiempo, pero suele tardar un poquito hasta que se descarga y luego se instala. Esperamos. Listo. Vamos a abrir. Después se nos va a crear automáticamente en el escritorio un icono para abrir directamente la aplicación. Ponemos permitir y acá vamos a iniciar análisis. Bueno, acá nos dice la privacidad, más información, ponemos siguiente. Hay dos opciones, no enviar datos opcionales y aceptar y enviar datos opcionales. Yo voy a elegir no enviar datos opcionales. Acá ponemos cerrar. Bien, y acá yo suelo poner solo esta vez. Bueno, y acá ya estamos dentro de la aplicación. Y lo primero que nos muestran son las fotos que tenemos en nuestra galería. Directamente, si queremos, podemos elegir desde ahí las imágenes que ya tenemos en el celular o escaneamos el texto que queremos convertir en PDF. Una vez que ya lo tenemos, apretamos el circulito blanco y se va a escanear la imagen. Traten de hacerlo en un lugar con mucha luz para que la imagen sea nítida y clara. Desde los extremos podemos corregir y recortar la imagen a nuestro gusto. Como ven, es una aplicación muy útil que nos permite escanear esos documentos. Ahí ponemos confirmar y ya la imagen quedó seleccionada. En la parte inferior tenemos un menú y la primera opción es agregar. Agregar más imágenes a nuestro archivo de PDF. Es decir, en un solo archivo de PDF podemos tener muchas imágenes escaneadas o tomadas del celular. Hacemos lo mismo, apretamos el botón blanco una vez seleccionada la imagen y como hicimos anteriormente, también podemos modificarlo desde acá. Ponemos confirmar y acá en el botón rojo nos indica que ya tenemos dos imágenes escaneadas. Volvemos al menú y tenemos los filtros. Acá podemos elegir el filtro que mejor le quede a nuestra imagen. Van pasando uno por uno y van viendo cuál es el más conveniente, el que más les guste. Yo lo voy a dejar en el primero, lo elijo, lo selecciono y acá nos da la opción de aplicar a todas las imágenes o a una sola. Yo lo voy a poner así, que se aplique a todas las imágenes. Podemos ver un poco más acá abajo el menú. Nos da la opción de recortar. Y si apretamos los tres puntitos, tenemos la opción de agregar un texto, agregar en forma de lápiz, girar la imagen o eliminar una imagen. Bien, ponemos listo. Arriba, donde dice título, vamos a borrar y vamos a ponerle un nombre. Yo le voy a poner imágenes a PDF. Celular. Bien, realizado. Luego tenemos galería que aparece ya tildado. En PDF vamos a cliquear y vamos a tildar. Y entonces el PDF va a estar guardado en la galería y también en el Drive, como ustedes lo prefieran. Y ahora sí, ponemos guardar y listo. Ya se está generando el archivo de las imágenes en PDF. Esto demora un poquito, listo, ya está. Ahora vamos al archivo, vamos a ver que tiene tres puntitos. Bueno, tocamos ahí y nos da también la otra opción de editar, cambiar nombre
Y lo más importante, compartir. Desde acá se va a compartir el link que está en el Drive. Si queremos compartir directamente el archivo, tenemos que ir a Galería, donde se guardó el archivo, y desde ahí compartirlo. Si no, seguimos estos pasos para compartirlo en modo vínculo. Continuamos. Tocamos ahí en compartir y se nos va a abrir un montón de opciones. Lo podemos enviar a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, o del medio que sea. Elegimos y lo podemos enviar. Perfecto. Ahora vamos a ver el mismo proceso, pero cómo hacerlo desde una computadora. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es, una vez que estamos acá en la computadora, vamos al símbolo de Windows, acá abajo a la izquierda, subimos despacio, ahí están las imágenes y documentos. Yo voy a ir acá en imágenes, donde tengo las imágenes que quiero convertir a PDF. Acá hay varias imágenes. Antes de seleccionar las imágenes, vamos a ordenarlas en la forma que queremos que aparezca en el PDF. Por ejemplo, acá yo quiero que aparezca en la primera imagen. Sobre la imagen, botón derecho del mouse y ponemos cambiar nombre. Y le voy a cambiar y le voy a poner el número 1. Entonces esta se va a tomar como la primera que va a aparecer en el PDF. Yo ya puse en las demás. Ahora voy a cambiar para que vean cómo es. Quiero que esta imagen del robot sea la número 5. Así que voy botón derecho. Vamos hasta donde dice cambiar nombre. Y ahí borramos ese nombre o simplemente le agregamos el número 5 adelante. Yo voy a borrar todo y le voy a poner el número 5 para hacerlo más fácil. Y esta va a ser la última que va a aparecer en el PDF. Perfecto. Ahora sí, podemos seleccionarlas de cualquier forma, de cualquier orden. Para seleccionarla, apretamos la tecla Control y sin soltar vamos haciendo clic sobre cada una de las imágenes, que después el programa las va a ordenar por el número, de menor a mayor. Bien, ahora sobre la imagen, sobre esa o cualquier imagen, botón derecho y vamos a poner imprimir. Acá aparece la impresora que yo tengo. A usted le va a aparecer, si tienen una impresora, el nombre de su impresora. Nosotros tenemos que buscar ahora donde dice Microsoft Print a PDF. Ponemos ahí y ya tenemos el orden de las imágenes. El robot está en el último lugar, en el número 5, como lo pusimos. Perfecto. Bien, acá le damos el tamaño que queremos, oficio, carta. Tenemos otros tamaños más. Yo lo voy a dejar en A4. La calidad nos permite modificarlo. Y acá vemos la forma que queremos que aparezca. Puede ser 2 en 1, ¿sí? Acá que aparezca 4, 9. Bueno, nos da varias opciones. Vamos a elegir, yo voy a elegir la primera. Y acá dice enmarcar. Si lo sacamos, queda un espacio en blanco. Yo lo voy a poner ahí, enmarcar en imagen, enmarcar la imagen para que quede todo completo. Ya está, ¿sí? Ahí ponemos una copia y ponemos imprimir. Listo. Ahora, ¿sí? Vamos a marcar donde queremos que se guarde el PDF. Yo lo voy a dejar en imágenes y le vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner imágenes a PDF. Ustedes le pueden poner cualquier nombre. Listo. Ya se convirtió todas esas imágenes en un solo archivo de PDF. Acá lo tenemos. Lo abrimos a ver cómo quedó. En el orden que pusimos la numeración. Este robot en el último lugar. Y listo, es un proceso sencillo, rápido, para pasar imágenes a PDF. Ya tenemos el archivo en PDF, listo para enviarlo por WhatsApp, por correo electrónico o por el medio que sea. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Chao.